Hola tribu, espero que estén teniendo un día bastante armonioso y que estén listos para otra historia. En este caso les quiero compartir lo que puedo llamar mi despertar espiritual simplemente para conformar con lo que es el coloquio de esta nueva era. Pero ustedes me conocen y soy bastante explícito en términos de lo que es semántica. Y vamos a hablar de dos cosas del por qué esto es un despertar espiritual, pero más que nada porque prefiero llamarlo ahorita como descubrimiento espiritual. Despertar es una palabra que nosotros utilizamos mucho para, sobre todo ahorita, en este argot que hemos desarrollado sobre espiritualidad, metafísica y el resto. Podemos decir que alguien ha tenido un despertar porque lo botaron del trabajo y porque no se quiso poner aquello. Entonces lo botaron y ha tenido un despertar. Porque es algo como que siempre sacude tu vida. Y entonces tienes un despertar como un llamado, ¿no? Puede decir que tenemos un despertar espiritual también, como el caso mío, que es el que les voy a explicar. Y bueno, un sinfín de usos que le podemos dar. Sin embargo, despertar, para mí, en mi retórica, despertar está asociado con lo que es el verdadero despertar del ser. Cuando descubres quién eres. Y este despertar es lo que, de hecho, se utiliza para la palabra Buda. Bodhi o Bod viene de despertar. Y es despertar de la ilusión de creerte que eres un ser separado. Y si despiertas de que eres un ser separado, ya no sufres porque sabes que tú eres básicamente todo el universo, el planeta, las otras personas, las plantas, lo que sea. Entonces, despertar espiritual es como una especie de subpalabra que se puede utilizar para hablar de esto. Pero en realidad es un descubrimiento. Es un descubrimiento espiritual. Así como hay descubrimientos sociales, económicos, políticos, familiares. No despertar como tal. Solo para ser un poco más exhaustivo en mis palabras. Entonces, ¿por qué espiritual? Principalmente por mi historia. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel, por cierto. Toda mi vida fui científico. Y cuando digo toda mi vida me refiero antes de mi adolescencia en adelante, porque de niño fue inculcado el catolicismo, la Biblia, Jesús o el Nuevo Testamento, lo cual de alguna manera tuvo un impacto en mi crecimiento, mi crianza hasta los 12, 11 años, cuando descubrí la ciencia. Y entre libros, conversaciones, etc., se fue mi vida hacia la ciencia. Y la ciencia se convirtió en lo que ahorita yo llamo mi religión en aquel entonces, porque era básicamente mi base metafísica para explicar la realidad. Todos tenemos una base metafísica. La persona más escéptica posible tiene una base metafísica porque es una creencia. Es creer que el universo está hecho de partículas o de ondas o lo que sea. Es una creencia porque no se puede comprobar. Entonces, yo era una de esas personas que creció básicamente, se crió siendo religiosamente científico. Y esto tuvo un impacto obviamente en el cómo yo percibía esta realidad. Ahora, en el 2018 es cuando las cosas empezaron a cambiar. Porque ya yo llevaba un par de años en la empresa donde trabajaba, y eso lo hablé en otro video, donde hablé de mí y mi historia. Llevaba 2 años que no quería seguir trabajando donde estaba trabajando, y básicamente hice todo lo posible para que me votaran. Eso es algo que mi papá de hecho hacía. Supongo que de ahí viene eso.
Cuando ella no se sentía bien, él seguía trabajando, pero no trabajaba como antes. Hasta que se dan cuenta y dicen, tú no quieres trabajar más aquí. Chao. Así que obtuvo lo que quería. En el 2018 me votaron, en mayo. Y sentí una liberación enorme. Porque durante más de una década la había dedicado a esa empresa, a esa corporación. Y trabajando 12 horas al día, 5 días a la semana. No tenía vida, básicamente, porque mi vida era el trabajo, así como mi religión era la ciencia, mi vida era el trabajo. Y así tenía básicamente todo lo que quería tener y viví esa vida. Pero ahí me liberé de eso, no sin un tipo de tensión o presión que ahora era cómo voy a seguir sosteniendo mi vida. Y bueno, eso, como ya dije, es parte de otra historia. Empecé a trabajar como entrenador personal y en nutrición, entrenamiento, ganando la mitad de lo que ganaba antes. Y me dediqué a eso. Pero lo importante de esta liberación es que me dio más tiempo en mis manos. Tenía más tiempo para mí mismo. Y entonces empecé a hacer más cosas, como por ejemplo, visitar a mi familia más. Me volví más familiar. Y entre eso se dio la oportunidad de que mis dos hermanos y yo nos reuniéramos, lo cual pasaba esporádicamente, no era algo que pasara con frecuencia. Y por eso era como una especie de ocasión especial, el hecho de que nos reuniéramos y fuéramos a pasar una noche juntos, escuchando música, divirtiéndonos. Y eso nos llevó a mi hermano, que es un entusiasta de la marihuana, del cannabis. Y dijimos, bueno, vamos a celebrar con cannabis. Esa noche, primero, un poquito de trasfondo. Yo, a pesar de que probé marihuana bastante, ya creo que tenía 30 años la primera vez que lo llegué a probar, porque yo crecí en ese entorno, sobre todo mi papá, mis padres hablando de que las drogas eran algo que te dañaban para siempre y todo el estigma que teníamos con las drogas. Tuve como una especie de recelo hacia la marihuana hasta que, una vez más, y esto va a ser importante en este video, cuestioné esa realidad. Eso fue a mis 30 años, 29 años aproximadamente, cuando dije, déjame investigar sobre esto, me llama la atención. Y me di cuenta que no era lo que decía, que básicamente ha sido todo propaganda, parte del gobierno y bueno, toda la parte social y económica del por qué se habló así de una planta medicinal como la marihuana. Y dije, ok, bueno, voy a probarlo. Lo probé, pero tampoco fue lo mío. O sea, fue una buena experiencia, pero no es algo por lo cual yo me quería apegar o quería utilizar con frecuencia. Llegué a utilizarlo esporádicamente. Con los dedos de la mano puedo contar las veces que lo hacía al año o algo así, quizá menos. Puede pasar años, en realidad, o pasé años, en realidad, sin consumirlo. Y todo esto lo digo porque mi tolerancia, como bien se entiende, hacia este tipo de estados alterados de la mente era muy bajo. Y esa noche consumí una dosis que quizá sobrepasaba las 10, 15 tolerancia que yo podía tener, las unidades de tolerancia que tenía. Y eso me llevó a tener una experiencia mental de percibir mi conciencia de un modo que yo jamás hubiese podido imaginar. Porque en realidad obliteró por completo mi realidad, mi percepción. De hecho, escribí algo esa semana, luego de esa noche. Llegué a escribir esa experiencia de alguna manera. Por ahí lo tengo. Y lo importante de esto fue que vi que mi percepción estaba tan alterada que yo no podía recordar mi pasado, o no lo podía recordar bien. Me costaba muchísimo poder accesar a mi pasado. Veía a mis hermanos y sentía una sensación de familiaridad, pero no entendía lo que era el término familia o familiaridad. Simplemente sabía que estaba en un ambiente de amor, de aprecio, pero no me daba la mente, en realidad, para poder conceptualizar nada.
El tiempo se volvió abstracto. Pensaba, en realidad, o sea, es imposible describir la experiencia, pero simplemente pueden entender que tuve una experiencia donde el tiempo, la memoria y mi percepción de la realidad se desvaneció por completo. Esto me hizo cuestionar muchas cosas. Por supuesto, tuve que llegar al día siguiente y decirle a Julie, hey, mira, me pasó esto. Es increíble. Ella no lo creyó o no lo entendió. Dijo, no, no creo. Se rió de eso. Y yo le dije, ok, inténtalo tú. Julie, al igual que yo, era quizá menos interesada en la marihuana, mucho menos las drogas. Pero dijo, hey, vamos a intentarlo. Y lo intentó. Porque nosotros, por alguna razón, siempre hemos estado siguiéndonos. Si ella hace algo, lo tenemos que hacer juntos. Y esto no es nada más este tipo de cosas, sino digamos que nuestra dirección mental. Si creemos en algo, ok, lo creemos juntos o buscamos juntos. Siempre tenemos la búsqueda juntos. Y lo hizo. El resultado de eso fue la Julie que conocen ahorita en términos de veganismo. Eso fue lo que causó que ella entrara en eso. Y es curioso porque yo meses antes le había dicho que yo quería ser vegetariano. A pesar de que yo todavía sigo entrenando. Todavía seguía entrenando como fisicoculturista. Dije, quiero dejar las carnes. Me gustaría meterme a vegetariano. Y Julie se rió y me dijo, no, yo no me imagino a mí sin comer carne. Unos meses después ya era vegana. Pero todo fue esto. Parte de una experiencia que quizá ella creo que ha contado en su canal. Pueden ir a verlo si quieren. Definitivamente. Si puedo recordar, les dejo un link por aquí en las notaciones de ella. Entonces, en eso, ella también tuvo su experiencia. Las cosas cambiaron. Y durante esos meses, ella sobre todo quiso investigar más. Ella fue básicamente la punta de la lanza para mí. Y para mi futuro, como lo conocen ahorita. Porque ella empezó a interesarse ahora en las plantas psicodélicas. Y quiso investigar más sobre las plantas medicinales. Eso llevó a ayahuasca, lo cual a mí no me interesaba mucho, no me llamó mucho la atención porque me parecía muy, muy rebuscado el tener que viajar a otro lado para poder hacerlo en una ceremonia donde tú tenías que quedar varias noches. No sé, yo me sentía muy cómodo en mi casa, en mi refugio, en mi cueva. No me gustaba mucho la idea y entonces decidí que no lo quería hacer, que si ella lo quería hacer, pues bien, yo la apoyaba, pero no lo quería hacer. Como son las cosas, las sincronicidades se dieron que en términos de semanas conocí a alguien que en términos de semanas me confesó que conocía gente que sabía sobre plantas medicinales y todo esto, y al final, en cuestión de 2 o 3 meses, ni siquiera 3 meses, en 2 meses, ya estábamos con la propuesta de poder hacer, no ayahuasca como tal, pero sí plantas medicinales con efectos psicodélicos, con DMT, de hecho. Y Julie dijo que quería hacerlo. Yo dije, no lo quiero hacer todavía, no me llama. Pero Julie siguió y dijo, bueno, yo lo voy a hacer y si puedes, acompáñame. Y en ese momento yo dije, bueno, o sea, si te voy a acompañar, voy a tener que hacerlo. Y sentí el llamado. En realidad, sentí el llamado a hacerlo, como que no tienes nada que perder, enfréntate a tu temor o lo que sea, simplemente hazlo. Y lo hicimos. Fuimos a esa ceremonia y consumimos era una mezcla de plantas con chocolate, de hecho. Y ahí estuvimos. La gente te dice que, ya sea en videos, en lecturas que tengas, en lo que sea, te dicen que, lecturas digo, de leer artículos, libros, dicen que la experiencia psicodélica te hace ver geometría sagrada, espíritus, ángeles, elfos, demonios, lo que sea. Todas esas expectativas yo las llevé y dije, vamos a ver qué tal es esto. Si acaso nada más que para tener una experiencia que altere mi mente, así como me alteró la mente el cannabis. Y dije, vamos a ver qué tal.
Cuando yo les digo que no tuve absolutamente ni un destello de luz en mi percepción distinto a lo que es mi conciencia normal, no les miento, ni exagero en lo absoluto. No tuve ningún tipo de experiencia. Nada. Durante esas 3 horas que estuve ahí acostado, viendo el techo, cerrando los ojos, abriendo los ojos, no pasó absolutamente nada. Y decepcionado, ya casi le decía al facilitador, y de hecho me volteé a decirle al facilitador como que absolutamente nada, hermano. Y él me vio así como que, bueno. Claro, mucho tiempo después me di cuenta de que era porque fui a la experiencia queriendo controlarla, queriendo controlarme yo mismo. Y eso llevó a que estuviese sellado, básicamente, cerrado por completo a todo lo que pudiera pasar. No relajé, no me entregué, básicamente. No me rendí ante la experiencia. Y bueno, eso fue lo que pasó. Y eso fue toda mi experiencia. Hasta el momento en el que Julie, que está al lado mío, teniendo su experiencia bastante sutil, de repente se sienta un poco alterada y me dice: siento una presencia. Dile a los facilitadores. Ellos vinieron y quisieron asistir. Y bueno, ¿qué sientes? No, siento una presencia masculina. Y está aquí y está como molesta o está alterada y quiere hablar conmigo. Entonces ellos le dijeron: bueno, está bien, habla. Y Julie voltea y me ve a mí y me dice: es Mario. Ahora, para los que no lo saben, porque creo que nadie lo sabe, Mario fue mi amigo de infancia, con el cual básicamente me crié, con quien me eduqué y quien de hecho me introdujo hacia la ciencia y bueno, inevitablemente me sacó la religión. Y fuimos los mejores amigos durante todos los años hasta que murió en el 2008 de manera trágica, lo cual fue una experiencia traumática para mí que no superé, sino hasta no lo superé sino hasta esa noche en realidad, para ser honesto. Y durante 3 o 4 años no pude ni siquiera hablar de él, por lo fuerte que fue para mí la pérdida de Mario. Fue algo que me costaba incluso pensar. Todavía lloraba por eso. Y no podía entenderlo. Simplemente no podía entenderlo. No lo podía aceptar. Esa es la palabra clave. No lo aceptaba. Sin embargo, a través de los años me fui suavizando y sí podía hablar de Mario. No había problema. Pero todavía tenía algo ahí. Es importante mencionar también que esto va a ser relevante también para lo de las intenciones. Cuando yo creé mis intenciones, porque en toda planta medicinal, en una ceremonia con planta medicinal, tienes que crear tus intenciones de lo que quieres ver, lo que quieres entender, lo que quieres absorber. Y mis intenciones eran un poco vagas, no tenía mucha idea de lo que quería hacer. De hecho, escribí mis 3 intenciones. Y es curioso, se van a reír porque para que vean la magia de todo esto. Mis intenciones fueron: 1. Quiero entender cómo funciona esta realidad. Creo que me complacieron ahí. La segunda: quiero descubrir mi pasión. En ese entonces mi pasión creo que era nutrición y entrenamiento. No tenía deseos de escribir, ni siquiera ni de grabar audios, mucho menos grabar videos. Así que simplemente estaba buscando mi pasión en ese entonces. Creo que la encontré también. Y tercero, quiero utilizar mi pasión, la que sea, para poder ayudar a otros. Esas fueron mis intenciones. Recuerden, en ese momento yo no tenía ningún tipo de idea de lo que era espiritualidad, de lo que era servicio a otros. Eso vino casi un año después.
O sea, no tenía ningún tipo de idea, simplemente quería utilizar mi pasión, que en ese momento yo pensaba que era nutrición, entrenamiento, porque lo era y todavía lo es hasta cierto punto. Pero quería utilizarlo para poder ayudar a otras personas. Lo cual era lo que venía haciendo durante el 2018, luego de que me hubiesen botado del trabajo y ahora tuviese que, procurar mis propios medios por mí mismo. Y entonces eso me llevó a que creara esas 3 intenciones, lo cual, de nuevo, pueden ver la magia de cómo se desarrolló y se ha desarrollado durante los últimos 3 años. El entender esta realidad, que es lo que trato de explicar en estos videos. Descubrir mi pasión, que es lo que hago en estos videos. Y tercero, poder ayudar a otros, que es mi intención en estos videos. Más claro no canta un gallo. Pero en ese entonces, volviendo al 9 de febrero, por cierto, por si no lo había dicho, por eso es que está saliendo el video hoy, 9 de febrero. El 9 de febrero, yo establecí esas intenciones. Sin embargo, una de las cosas que dije durante las intenciones fue: todos ustedes hablan aquí, porque estaban los facilitadores y Julie, éramos nosotros dos nada más nadie. Ustedes hablan de guías, ángeles, ancestros, etc. Yo no tengo a nadie, pero si puedo elegir a alguien que ya no está aquí con nosotros para que me guíe, quiero que sea Mario. Lo cual fue extremadamente sincronístico, porque él fue quien me llevó a una mentalidad científica. Entonces, si alguien me podía guiar fuera de esta mentalidad científica que ya no esté aquí, era Mario. Entonces, en ese momento, volviendo al momento cuando Julie me dice que Mario estaba ahí, los facilitadores tratan de llevarla a ella porque era una presencia demasiado fuerte para lo que ella estaba acostumbrada a sentir. Sentía temor. Entonces, tuvo su experiencia Julie ahí también, porque era también para ella. Ahora entiendo que Julie fue el canal para que esta información pudiera llegar a mí inicialmente, porque con mi mente tan cerrada, yo me imagino que el universo estaba tratando de entrar y no podían, estaba sellado esto aquí. Pero Julie, obviamente siendo un canal mucho más abierto, pudo recibir esta información. Ahora, Mario quería dar un mensaje, necesitaba liberar algo, y eso era básicamente que yo lo perdonara de alguna manera. Por supuesto, yo no entendía en lo absoluto lo que era perdonar en los términos que ahorita conocemos, pero eso fue lo que Julie me dijo. Y en ese momento Julie me dijo que él quería irse, que él quería ya estar fuera de donde estaba. De nuevo, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero en ese momento sentí, 1, que tenía que dejarlo ir, 2, que tenía que de alguna manera perdonarlo. Y recuerdo cerrar los ojos mientras lloraba en ese momento y decirle a Mario: yo no tengo nada que perdonarte, absolutamente nada que perdonarte, vete. Y de hecho Julie en su visión lo llegó a ver como que estaba entrando un portal, lo cual ahora entiendo mucho mejor, y se los voy a analizar aquí rápido para que puedan entender cómo al menos yo lo veo. Cuando uno se apega a alguien, uno crea una especie de atadura entre esa energía y nosotros. Cuando hablamos del perdón, estamos hablando de cortar básicamente esos apegos, liberarnos y liberar a la otra entidad. Eso no quiere decir que Mario estuvo atado por años por mí, sino que una esencia de él estuvo atada a mí. Cuando quizás su familia pudo haber aceptado el hecho de su muerte, yo todavía no lo aceptaba. Y eso para mí era en esencia lo sincronístico de todo esto, y fascinante, de verdad. Es que él representaba ese cuerpo de ciencia, de análisis, de lo realista, que me evitaba a mí poder ver la espiritualidad de alguna manera. Entonces, en ese momento lo liberé, sin saber lo que estaba haciendo, simplemente lo liberé.
Y Julie me dijo que lo vio irse y que ahora que no sentía la presencia, y todo se calmó. Ahora, porque este video se trata de lo que es mi descubrimiento espiritual, les tengo que hablar de que yo en ese momento no fue que tuve un despertar destellante, simplemente me dejé llevar por la situación, por el momento, y lo que hice fue empezar a trabajar mi escepticismo. Y dije, bueno, posiblemente Julie tuvo esta alucinación con Mario porque me escuchó decir al principio durante las intenciones que yo quería que Mario me guiara. Y obviamente todo esto se construye en su mente porque ella sabe que yo no había aceptado, a pesar de que ya yo había dicho públicamente a mis familiares y a mis amigos que ya yo había aceptado a Mario, pero en realidad no lo había hecho. Entonces, bueno, ella puede intuir un poco que yo no lo había aceptado y necesitaba que yo lo perdonara para que se fuera. O sea, mi escepticismo estaba trabajando a todo dar ahí, lo más que podía, porque yo, bueno, o sea, tenía que desacreditar lo que estaba pasando. Como son las cosas, otras sincronicidades empezaron a venir durante esa primera noche. Mientras las horas pasaron esa noche, música que pusimos se alineó perfecto. Y por eso tenemos, Julie y yo tenemos esta canción de Miguel Bosé y Ana Torrojas llamada Duende. Vayan a verlo si no la conocen. Porque esa canción fue muy sincronística esa noche. De hecho, hay una canción de, para los que conocen, Mecano, de Ana Torrojas, llamada Cruz de Navajas, creo que es, donde el personaje se llama Mario, casualmente. Vayan a escuchar esa canción si quieren, es parte de las sincronicidades. Sincronicidades a todo dar. Vinieron y vinieron durante esa noche. Conexiones que yo no podía hacer y decía, ok, o sea, esto no tiene sentido que se esté presentando en este momento. Hasta colores. Mario era asociado con el verde porque Julie siempre ve, no es el aura directamente, pero ve el color de la gente, lo cual es algo que ella y yo tenemos todavía en desarrollo. Pero es algo que ella hace, que ella ve los colores de las personas. Casualmente a mí ella siempre me veía azul. Estoy usando azul, no fue por no lo planifiqué. Siempre me había visto azul, lo cual es el chakra de comunicación y es lo que a mí me define en realidad. A Mario lo veía como verde. Y esa noche empezaron a salir colores verdes por todas partes. Al día siguiente nos dimos cuenta de que todos estamos vestidos de verde sin saberlo. Fue la noche verde, por eso que tengo aquí la noche verde. Y eso fue todo esa noche. Sincronicidades que yo de verdad me fui. Bueno, este es otro. Cuando nos fuimos, porque yo decidí no quedarme esa noche ahí por paranoia y por otras razones ahí mías. Yo todavía seguía siendo una persona bastante preocupada. Decidí irme como a las 5 de la mañana. Y nos fuimos para la casa. Nunca en mi vida había agarrado todos los semáforos en verde. Se los juro. O sea, fue algo que noté cuando llegamos a la casa y le dije, Julie, ¿te diste cuenta que todos los semáforos estaban en verde? Y así llegamos a la casa. Todavía yo tratando de procesar todo esto porque para mí era demasiado. Ahora, tengo que contarles las sincronicidades la sincronicidad más fuerte de todas. La cual fue, durante la noche, nosotros apagamos los teléfonos porque estamos en la ceremonia y luego los prendemos al final de la ceremonia, cuando ya estamos comiendo o escuchando música o compartiendo lo que pasó. La verdad estoy tratando de resumir tanto que pasó esa noche, pero por razones de tiempo, yo prendo el teléfono y veo que mi amigo, que es un amigo en común con Mario, por supuesto, me manda una noticia. Pero yo veo la noticia por encima y digo, ok, es una noticia que tengo que ver el vínculo, no me interesa. Lo dejo para mañana. Y al día siguiente, febrero 10, me levanto y dentro de tantas cosas estoy fascinado con todo lo que está pasando. Digo, bueno, déjame revisar mis mensajes. Y veo la noticia que me mandó mi amigo. Y veo que es una noticia de Caracas, Venezuela. Y es un meteorito que cayó a las 7 de la noche aproximadamente, que fue exactamente a la misma hora que yo estaba estableciendo mis intenciones en la ceremonia y pidiendo la guía de Mario.
Este meteorito cayó entre Caracas y Valencia. Y de hecho hay videos en YouTube, pueden ir a verlos. Quizá les dejo una foto por aquí también para que vean. Pero cayó sobre el cielo de Caracas, que fue justamente donde Mario murió. Y cuando yo veo esto, digo, ok, ya esto es demasiado. O sea, es demasiado. Es tan obvio que el universo me está queriendo hablar, pero yo no lo quiero escuchar. Así que me voy a abrir a las sincronicidades, a lo que venga. Y no les miento, durante las semanas siguientes las cantidades de sincronicidades que siguieron viniendo fueron increíbles. Una de ellas que pasó ese mismo día, de hecho, fue que, para los que saben, yo jugué muchos juegos electrónicos cuando era niño. Y uno de los juegos que compartí con él, con Mario, fue este juego que ustedes ven aquí atrás. Y por eso es que toda esta reliquia que yo tengo aquí es para mí algo hasta cierto punto sagrado, simplemente porque es algo que me refleja eso. Mario y yo jugamos muchísimo estos juegos, precisamente este de Warcraft. Para los que juegan World of Warcraft, no es World of Warcraft, es Warcraft 3. Es un juego de estrategia en tiempo real. Y pueden ver otra vez la mentalidad analítica que teníamos Mario y yo siempre de jugar juegos de estrategia. Ajedrez, por supuesto, jugábamos. Y entonces, a raíz de eso, tuvimos muchísimas conexiones a través de internet jugando este juego hasta que él murió. Y recientemente, de hecho, no tenía ni un mes que había salido la noticia de que iban a hacer un remaster de este juego. Y luego de 15, 16 años, no recuerdo, que había salido el juego, iban a hacerlo de nuevo. Ahora, esto no es relevante aquí, pero el juego fue un fiasco. Fue el peor juego de la historia. Pero eso no viene al caso. El punto es que, o sea, el cambio que hicieron. Este juego es fantástico. Pero el cambio que hicieron, el remaster que hicieron fue un fallo. Así como los maestros del universo, casualmente, He-Man, lo que hicieron recientemente fue realmente un fracaso en Netflix. Creo que fue que lo pusieron. Pero lo importante de todo esto y la sincronicidad es que acababa de salir el trailer del juego. Y el trailer, adivinen qué tenía. La introducción del juego, que eran meteoritos cayendo del cielo de color verde. Y pueden ver ese video también si quieren. Capaz y les dejo vínculos aquí en la descripción por si los quieren ir a ver. Y ese día me di cuenta de eso. Cuando vi la conexión entre Mario y yo con el juego, los meteoritos verdes. O sea, ya era demasiado. Era abrumador para mí, como para decir, hey, hay algo más allá de esta realidad física. Empieza a buscar. Y eso fue lo que suscitó para mí el descubrimiento espiritual. Lo que me llevó a, inicialmente durante ese año, querer buscar sobre plantas medicinales. Por la razón obvia de que si yo experimenté esto gracias a las plantas medicinales entonces tenían una especie de portal hacia este universo que no conozco. Entonces empecé a investigar de manera científica, por supuesto, lo que es las plantas medicinales a nivel de los voluntarios que lo hacían, de libros que leí, de personas que me hablaban, de testimonios, de lo que fuera. Por eso es que ustedes saben que tengo un trasfondo con plantas medicinales, porque no tanto es porque me sometí a ellas durante muchas ceremonias, en realidad son contadas las veces que lo hice, sino porque me metí básicamente dentro de la psicología de las plantas medicinales y la metafísica detrás de todo esto, porque para mí fue el portal que abrió todo eso. Y eso fue lo que empecé a hacer durante ese año. Por esa razón es que, de hecho, el material de Ra, la ley del uno, llegó a mí, pero lo puse a un lado como diciendo, no, eso de extraterrestres hablando a través de un canal, eso no tiene mucho sentido para mí. Por ahora estoy con las plantas medicinales. Después leeré eso a ver qué tal. Por eso fue que retrasé un poco mi lectura de la ley del 1.
Y no fue sino hasta finales del 2019 cuando empecé a leer La Ley del Uno y dije, ok, no, esto lo tengo que compartir. Esto es definitivamente algo que tengo que hacer. Y eso fue lo que suscitó que creara el canal. Pero para empezar a hablar, al principio no me sentía capacitado para hablar de La Ley del Uno. No fue sino hasta que empecé a hablarlo con Julie. Julie estaba haciendo un curso de milagros en ese momento. Y empezamos a intercambiar ideas sobre el curso de milagros y la Ley del Uno. Y yo le explicaba los conceptos. Ella también estaba leyendo la Ley del Uno y yo se lo explicaba. Entonces sentí como que, bueno, si tú lo entiendes como yo te lo explico, de repente hay alguien que también lo entienda de la manera como yo lo explico. Y así que bueno, este canal se lo deben a Julie. De alguna manera. Al menos la serie de la Ley del Uno. Bueno, no es mentira. Obviamente Julie es mi fan número 1 en la Ley del Uno. El 1. Entonces, eso suscitó obviamente que yo buscara la Ley del Uno y a desarrollar básicamente todo esto que he desarrollado. La Ley del Uno me llevó ahora a lo que es el no dualismo o Advaita Vedanta, que es el cese de la búsqueda, el cese de la mente, en realidad, del conocimiento. Eso es lo que Vedanta significa. El cese del conocimiento, el cese de la búsqueda, el encuentro con el ser, que es básicamente en el no dualismo. Y si se dan cuenta, no dualismo es lo mismo que decir uno, solo que en el lenguaje humano, uno implica dos o más, mientras no dual significa que no tiene dos, no hay más. Y eso es lo que es el no dualismo. Pero es la misma ley del uno, es la unidad, en pocas palabras. Así que eso es básicamente toda mi historia. Lo de las intenciones que les mencioné fue precisamente, estoy tratando de recapitular si se me olvidó algo que haya mencionado. Pero esto tiene que ver, en realidad, para poder compartirles que alguien tan cerrado como yo, lo que es la espiritualidad, o lo que era la espiritualidad, alguien tan hermético. Y es curioso que utilice la palabra hermético, que viene de Hermes, porque si se dan cuenta, las enseñanzas de Hermes fueron preservadas de manera hermética durante miles de años, hasta el día de hoy. Y es lo mismo que el hinduismo ha hecho, sin escribirlos en realidad. O sea, no hay mucho que escribir, no hay mucho que dejar escrito. Esto quizá lo hablo en otro video, de cómo las escrituras en realidad degeneran el cerebro. Bueno, el cerebro no, la mente, la conciencia, nos hacen deteriorar en sí nuestra capacidad de percepción de la realidad. Leer, las escrituras, tantas escrituras y tanto absorción de conocimiento. Por eso es que Vedanta significa eso, el final del conocimiento. Pero bueno, es curioso que esté utilizando la palabra hermético aquí, porque yo era hermético en mis creencias religiosas científicas. O sea, yo creía que todo estaba hecho de partículas y que no había conciencia más allá de la muerte y todo lo demás. Y alguien como yo tuvo este despertar espiritual o descubrimiento espiritual. Creo que demuestra bastante para lo que somos capaces de hacer como seres humanos luego de tener una convicción tan fuerte como la que yo tenía. Pero bueno, creo que eso es todo lo que le quería compartir, para que sepan de dónde viene en realidad mi descubrimiento espiritual. Esto que ahora se ha vuelto mi vida, se ha vuelto mi pasión, tal cual como... es fascinante, ¿verdad? Me encantaría poder compartirles el sentimiento que tengo de recordar mis intenciones ingenuas en aquel entonces, de decir, quiero entender cómo funciona esta realidad, y en base a eso es que se ha basado mi vida, o sea, explicar cómo funciona esta realidad. Quiero descubrirme pasión, lo cual ya he descubierto y simplemente estoy practicando aquí. Y tercero, quiero ayudar a otros, lo cual es en lo que se vierte mi vida. De hecho, este video lo estoy compartiendo con esto porque de alguna manera puede ayudar el compartir y sentir en resonancia lo que pasó conmigo. Fascinante cómo son las cosas. Y las plantas medicinales, a quien le debo todo esto, porque sin ellas no estuviese aquí, porque fueron ese portal, ¿okay? Pero una vez más, como
Alan Watts decía: las plantas medicinales están para darte un mensaje. Una vez que tomas el mensaje, ya, cuelga el teléfono. Y con eso podemos colgar esta llamada, este teléfono, este contacto a través de este video y decirles, como siempre, gracias por escucharme, gracias por resonar, gracias por compartir, por ser parte de todo esto. Se les quiere mucho y nos vemos en el próximo video.